fotógrafo he sido siempre un fotógrafo empírico. Arranqué con los fotógrafos de la guardia, los que tenían ya estudios establecidos por allá en la época de 1970 y pico. ¿Quiénes eran? Mario Peña, Julio Camanzo, Pedro el de Fotopelican, Ramiro Vanegas, Foto Serrano. ¿Qué hacía yo? Pues tratar de entender cómo era la función de una cámara fotográfica. En ese momento, pues era complicado porque no había casi acceso a eso. Estos señores generalmente utilizaban cámaras de placa 4x5 o placa 5x7, pero ya entraba en el medio las cámaras de 35 milímetros. Entonces yo inicialmente tuve una cámara Olympus 335 y empecé a comprar rollos en un almacén que se llamaba Foto Herrera Mesa. Ellos me fueron diciendo cómo se revelaba, y empecé como, digamos que a enriquecer un sistema de trabajo. ¿Sí? Al poco tiempo dejé esa cámara y me pasé a una cámara Zenith, que en su momento era una cámara muy económica, eran cámaras que valían, póngale 4 o 5 mil pesos, una EPX 11. Después de esa EPX 11, yo estaba trabajando con un cuñado en unos almacenes encargado de abrir, de llevar el control del personal, de hacer inventarios, cosas así, ¿no? Y dejé de trabajar en eso y con la liquidación me fui para San Antonio y compré un equipo Minolta. En ese momento, inicialmente una Minolta SRT 101 XB, pero equipada. También trae la ampliadora, marginador, pinza, reloj. Y en la casa, como había espacio, armé un laboratorio y empecé a hacer fotografía y más en serio. De todas formas, al final de los tiempos, terminé fue haciéndole a esos señores amigos laboratorio. Les copiaba las fotos cédulas, les copiaba reproducciones, les hacía presiones, ¿sí? Y así sucesivamente, pues digamos que fui creciendo en el cuento de la fotografía. Después, años, pero muchos años después, me metí con un grupo de gente que estaba haciendo arte fotográfico, pintura, grabado, escultura, y eso lo manejaba un amigo que se llama, porque está vivo, Álvaro Ramírez Ortiz. Entonces, yo me encargaba de hacer la fotografía de los catálogos y ya en ese momento empezaba yo a, a, a trabajar ya con conceptos muy distintos del paisaje. Entonces, expo- la primera participación que fue en la tienda de libros Tres Culturas, utilicé personas y frutas. Fue una expedición corta, no, digamos que no tuvo así como mucha resonancia ni nada, pero funcionó de todas formas. Y de ahí en adelante armé un cuento que era máquinas y geométricos. Entonces utilizaba una cantidad de elementos como las tijeras, como los piñones que ustedes ven aquí, como un rallador de queso, como lo de acá, hacía bodegones como los de los pimentones, y al mismo tiempo hacía paisaje, pero estaba ya más fuera del paisaje, ¿no? Y me seguí dedicando a ese tipo de fotografía. Es lo que se llamaría fotografía abstracta o arte contemporáneo, que tiene que ver mucho con ese tipo de situaciones, ¿no? Donde usted prácticamente arma la imagen, arma la foto, ¿sí? Después estuve en otra exposición en la Gabriel Turbay. Al mismo tiempo empecé a dictar clases de fotografía básica en el ETAE, años después en el LICAS, en Corposides, y también tenía aquí, no en ese apartamento, sino en Lagos Quinta, tenía un apartamento, y iba gente y les dictaba clases, les hacía asesorías de manejo de cámaras, mantenimiento de equipo, ¿sí? Les ayudaba a conseguir un lente, cosas así. O sea, siempre estaba metido en el cuento de la fotografía, de una u otra forma, pero siempre estaba metido en eso. Pues realmente el interés básico era hacer una cuestión muy personal, ¿no? Que me llamaba la atención, como que digamos que es una situación que le enriquece a uno interiormente, ¿no? No digamos que por eso ni nada de eso, pero sí,
Empezando porque, pues, no, a mí me gustaba mucho la música clásica, me gustaban los pianos, me gustaba todo ese cuento. Entonces estaba metido y involucrado con cuestiones de arte y al mismo tiempo, pues, podía vivir de alguna manera de eso, sobre todo en esos años, que eran los años de blanco y negro y los años en que el digital no había aparecido. Y que había gente que le gustaba. Entonces uno se enriquece con las mismas experiencias de los demás y empieza uno también a madurar ideas, ¿no? Claro. La fotografía es una herramienta y entre otras, si vamos al término real, en algunos casos es una herramienta muy peligrosa, ¿no? Si nos vemos, pongamos en el cuento de investigaciones forenses y cosas de esas, la fotografía es un arma, ¿no? Es un arma contundente, ¿no? Y en el registro de las cosas, yo no diría, en el caso mío no es de lo urbano realmente, porque, pero el registro urbano que yo conocí es muy bonito, ver cómo va cambiando la ciudad día por día, año por año, en su crecimiento, en su desarrollo arquitectónico, funcional, ¿no? Es interesante. Bueno, mire, vuelvo y le repito lo que comentaba que hace en la casa de libro total. Todas las cámaras son buenas. Si usted es un poquito analítico y tiene una buena consideración sobre las cosas, ninguna cámara está mal construida. Eso es imposible, porque ningún fabricante, digámoslo así, se va a echar a la olla lanzando al mercado un aparato que funciona. Tanto las cámaras como la óptica en general son buenas, ¿sí? En el caso de la fotografía digital, aún son mucho más buenas. Pero resulta que la cámara como tal es una herramienta. La cámara sola no es nada. Necesita de la persona que está detrás de la cámara. Esa es la que construye imágenes, ella es la que hace las composiciones, las que hace que la profundidad de campo sea buena, ¿sí? Las que hace que el lente funcione como se quiere. Entonces, es un equipo de trabajo, ¿no? Fundamental. Fotógrafo detrás de la cámara y la cámara con su óptica para hacer funcionar todo un concepto, ¿no? Sea paisaje, sea retrato, sea fotografía urbana, de eso se trata fundamentalmente. Pues le cuento que no, en eso sí he estado muy descuidado, porque tengo muchos negativos y tengo muchas cosas ahí pendientes, sobre todo en el campo de la experimentación. Pues tengo cajas de negativos guardadas con mucho cuidado, pero no están capituladas, ¿no? Que eso es, que ya me lo hacían ver, ¿no? Esa capitulación es importante realmente. Y no por mí, sino porque de pronto ese material de que ponemos a alguien para un proyecto futuro, ¿no? En realidad, ¿verdad? Es un descuido. Más que todo de tipo internacional. Bueno, nacionales, Hernán Díaz, era fotógrafo de la presidencia de la República, y él decía una cosa muy sencilla, ¿no? Usted tiene una cámara y unos lentes, úsela. Cuando se le acabe, compre otra, pero no ande teniendo una cantidad de cámaras para mirarlas, porque finalmente no hace nada. Bueno, y a nivel internacional, pues Ansel Adams, John Sesson, Cartier-Bresson, Johnny Gecko, Lynn Radecka, mucha gente internacionalmente, y todos son muy buenos, todos tienen una gran cantidad de imágenes, y casi todos dedicados a la fotografía, muy raro dentro del cuento digital. Desde luego, tienen cámaras digitales, se deben tener cámaras digitales, ¿sí? Dentro de su equipo, pero no creer que eso es absolutamente fundamental ni lo único que hay. Sí, claro, claro. Y en Colombia casi todas las ciudades adolecen de eso. De pronto Medellín, de pronto en Bogotá hay un grupo de gente mucho más activa. La fotografía es historia contemporánea o historia del siglo XIX, siglo XVIII. Fíjense lo siguiente, la fotografía, la sola fotografía análoga ya por los 180 años de haber nacido. La fotografía digital ya por los 30 años aproximadamente. Ahora vámonos por el lado de los teléfonos celulares, que también son válidos hoy en día. Ya van por los 10 años.
Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese cúmulo de información es lo que hace que muchas ciudades se organicen y crezcan. Ahora, otra cosa, es absolutamente fundamental que hayan salas de arte especializadas en fotografía, en pintura, en grabado. ¿Por qué? Porque esa información hace crecer a la gente. No hablemos específicamente de ustedes ya se sabe que les gusta, que van a una exposición, que comparten una información, que están por las redes sociales. Pero hay gente de los sectores más populares que no tienen ni el más mínimo conocimiento de eso. Esa es la gente que debería estar metida con eso. ¿Por qué? Porque es que la cultura artística es fundamental para el crecimiento de cada persona. La cultura artística, o sea, vamos a Florida, está la Piedra del Sol, pero vaya a ver si dan proyecto. ¿Por qué? Porque resulta que todas esas cosas están amarradas con las alcaldías, ¿sí? Y es complicado porque de todas formas debe haber un rubro para los proyectos, ¿sí? Pongamos, usted puede ir a la alcaldía de Bucaramanga y decir que quiere exponer en la alcaldía unas fotos, pero usted no puede ir solo en eso. Tiene que, el acompañamiento tiene que ser un acompañamiento económico, porque los marcos valen, las fotografías vayan. Entonces, resulta que los proyectos quedan muchas veces en pañales. En el museo pasa lo mismo, en la Gabriel Turbay también pasa lo mismo. Se va a pasar un proyecto de arte y le hago énfasis en eso. Existiendo el Ministerio de Cultura, no le para mucha bola a la inscripción de arte. De hecho, los artistas están desprotegidos. ¿Qué artistas tienen seguridad social en Colombia? Piensen nomás en eso. ¿Ve? Y hacen reuniones en la Gabriel Turbay, en un centro, a tratar de solucionar algo que no han solucionado desde hace más de 50 años. Entonces, entonces yo he llegado a una situación. No dependa del gobierno. Haga lo que pueda por sí solo y cree los talleres. ¿Por qué? Los talleres tienen un punto vital. Primero, se reúne gente. Segundo, esa gente va a pagar por la información. Poco o mucho lo pagan, ¿sí? Y tercero, quedan anexados a una situación de arte que posteriormente puede llegar a una galería. ¿Ven? Entonces, los talleres en ese punto se vuelven fundamentales. ¿Por qué? Porque revitalizan el arte, sea fotografía, sea pintura, o sea, grabado, escultura, cualquier cosa, ¿sí? Dentro del arte contemporáneo, el arte de hace 20 o 30 años. Entonces, la gente que da los talleres, que ojalá fueran todos los que se puedan, ¿sí? Dan la posibilidad de crear departamentos de arte independiente. ¿Qué es ese departamento? Es armar todo este cuento, hacer las fotos, ensamblarlas, enmarcarlas, ¿sí? Y finalmente, por apropiación de cada uno, armar un cóctel, ¿sí? Y así hacer trascender la fotografía como elemento. ¿Usted cree que si se lograra una cuestión como esa, solo los artistas terminan vendiendo? No necesariamente por millones de pesos, ni nada, sino vendiendo su trabajo y renovando sus archivos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque eso es costoso, ¿no? Eso lo he dicho yo muchísimas veces con mucha gente, pero pues es decir, es difícil porque no todo el mundo tiene la cámara o tiene la intención, ¿no? Es complicado. En este momento es un nulo. Yo pienso que todos quisieran estar haciendo algo, pero es nulo porque no hay quien convoque. Y las convocatorias como la que le comento de la señora Pilares, 28-29 en el Museo de Arte Humano, pero es que no está lo suficientemente claro todo. Supongamos, y le hago a ustedes el comentario, yo tengo esas fotos, yo las puedo marcar. Entonces necesito el rublo. Pues, ¿qué saco yo con tener eso si no tengo el rublo para marquetería? Entonces ellos dicen, nosotros le marcamos. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque es que hay una cuestión, ahí tiene una fecha y se supone que esa fecha es de caducidad, ¿sí? Entonces,
Si yo tengo las fotos en papel fotográfico y ya listas, yo lo que necesito es un rulo para poner un marco y participar. Pero si yo las llevo el 15, ¿cuándo lo voy a marcar? Esto es un proceso. Pues puede ser de un día o dos días, no sé. Yo ayer enmarqué dos, no, ve. Entonces, la sugerencia que yo le haría a la señora, deme el rublo, yo hago los marcos, sí, le firmo una carta de garantía y le llevo las fotos. Para mí, o sea, para mí es muy sencillo porque sí estoy metido en esto todo el tiempo. Para otra gente puede que sea difícil. Pero si quieren que yo les facilite la vida, yo tengo la vida lista. Nada. Pero no me han contestado nada. No sé. Entonces, finalmente, yo les dije, yo sí participo. Pero no, al fin, ¿cómo es? Ahora, la señora me puede decir, no, es que todos los marcos tienen que ser idénticos. Ah, bueno, listo. Entonces, yo la pues. Pero no hay, sí, todavía no sé qué tan concreto sea eso. La información que leí, pues, la entiendo perfectamente. Pero como yo sé marquetería, yo lo puedo hacer, no sé. Ay, entonces, todo ese tipo de situaciones bobas, porque tampoco es que sea nada complicado ni nada, lo pueden a uno como, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Y vuelvo y le repito, convocar a los fotógrafos o llegarles a ellos y crear un espacio contundente que pueda terminar en una sala de arte, eso es lento, porque tal. Ojalá se pudiera. Y sabe que le hago un comentario. Ustedes, los jóvenes, son los que más opciones tienen para eso. Porque se está diciendo una persona que tiene 70 años que se quiere participar en la exposición de fotografía. Y ustedes van, visitan los talleres. Yo le digo porque nosotros lo hicimos en la época en que estábamos metidos ya en arte y todo. Yo iba a los talleres a tomar las fotos de las obras. De, de Nelson Flores, de Eduardo Estupiñán. Íbamos con Álvaro Ramírez. Mire, tómela eso, tómela eso. En la gobernación nos prestaban imprenta. El gobierno en el momento nos regalaba el catálogo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en la gobernación? Llegamos con el machote de listo. Eso es lo que hay que hacer. Si ustedes, como personas jóvenes, son capaces de meterse en el serio, van a funcionar todo y terminan ganando un puede que inicialmente es difícil. ¿Por qué? Porque resulta que, miren, le hago un comentario totalmente aparte de esto. En la Gabriel Turbay en algún momento se presentó colgar unas obras. ¿Cuánto cree que pagaron por colgar las obras? 1.500.000. Colgar las obras. ¿Y cuánto cree que al gestor cultural le dieron al ayudante por ayudarle a la otra persona? 1.000.000 de pesos. O sea, el arte puede producir, pero entonces usted tiene que estar metido con todas las entidades, ¿sí? Y hurgando y mirando, viendo los carteles, mirando qué catálogos hace. Ustedes son diseñadores gráficos, eso es una línea de trabajo. Eso no es más, es una línea de trabajo muy contundente. Entonces ustedes ya saben que pongamos, hay tales fotógrafos, no solamente por lo que están haciendo para tesis de grado. Entonces vamos a hacer una convocatoria con plano, plano, plano. Tenemos la sala. Y si ustedes están en capacidad de decir, bueno, nosotros damos todo para que se participe. Es que resulta que los artistas pagan arriendo, pagan servicios, comen. ¿Ven? A mí llegan y me hablan de un proyecto de arte. ¿Sí? Y yo tengo que decir, vale, tanto. Que no hay de otra. A mí el papel me vale, los químicos me valen, la marquetería puede que no tenga unos costos tan altos, pero igual me vale. Y yo tengo que dedicarme a eso un mes. Usted no me cree que esto yo lo he hecho en un día, no, un proceso largo. Entonces, si esas convocatorias existieran con un rubro decente, no estoy hablando de trillones ni nada, sino bueno, hay una partida de tanto por artista, tal, tengan la seguridad de que todo va seguro. De que uno no puede hacer, es como si yo le dijera a usted, traiga una cámara, traiga el rollo de tomado, revele y cópielo.
Mire, el primer inconveniente que va a tener es que el sobre de papel le vale 100.000 pesos. Mitad de trabajo, ya debo darle algo porque yo pongo los químicos, ¿sí? Y usted sale con 10 fotos, y después de salir con las 10 fotos, ahora que ponga 10 fotos, póngales marco inmediatamente. Eso puede ser. Si usted lo sabe hacer, va barato. Si lo manda a hacer, póngale, mire, un marco de esos, así barato, son 80.000 pesos. Ese es el problema del arte contemporáneo, que los costos ahogan. Dice, usted para hacer el video que está haciendo de Chicago tiene una cámara de 5.600 cales, cerca de 3.000.000 de pesos. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale el micrófono? ¿Cuánto vale el transporte? La ida, la venida. Usted llega a su casa con todo ese material que tiene y empieza a editar. ¿En cuánto se le convirtieron las 2 horas de trabajo acá? En 6, 7 minutos. ¿Sí o no? Ah, bueno. Así es. No es que uno quiera ser negativo ni nada, es que esas son las cosas, así funciona. Eso funciona. Bueno, mire, le voy a hablar con una persona de 68 años que soy yo. A mí la fotografía digital me gusta. De hecho, tengo cámaras digitales, pero no me deslumbra. Para mí, una fotografía digital con respecto a la fotografía análoga tiene absolutamente el mismo valor. Entonces, ¿a qué voy? Que para nosotros las personas que ya hemos hecho blanco y negro análogo, la tecnología en realidad es muy incipiente, siendo muy buena. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros en su momento construimos imágenes de la nada, con cámaras normales, sin tener que pensar en grandes hitos, en grandes cosas, en grandes revoluciones. ¿Sí? Y le cuento una cosa, la fotografía de hoy es casi igual a la de hace 50 años. Entonces, ¿cuál evolución, cuál tecnología? Que el teléfono móvil, sí, yo utilizaba el teléfono normal de casa, que era un teléfono más grande y todo, y se oía mejor. No había interferencias, no se cortaba la llamada. Entonces, en ese punto específico de las tecnologías, pues en estas ciudades todavía tenían una traza bastante grande. Pues claro que sí, porque es que esto tiene un valor ético, estético y funcional, ¿sí? La estética por la forma como se ven las cosas. Ético porque eso tiene que ser lo más honesto posible. Hay ética en eso, ¿sí? Y funcional porque es que la funcionalidad tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Comprar el rollo, tener la cámara, hacer las fotos. Usted llega y me dice mañana, vámonos para el Paragüitas. Sí, pero es que tengo que pensar que una vez en los buses, en el rollo. Si usted le va a comprar los rollos a los señores de Bogotá, un rollo de blanco y negro le vale 60.000 pesos. Más el envío, 15, son 75. Si no tienen los químicos y los mandan a revelar, ya estamos hablando de que escaneado y revelado son 25 más, ya van 100. Entonces, eso es un inconveniente. Oficialmente es un inconveniente. Si usted lo hace con la cámara digital, no compra rollo, solamente paga los buses, pero de todas formas es una cámara que le ha costado 3 millones de pesos. Entonces tiene que cuidarlo mucho, eso no es que la pierda o la dañe. Entonces, por donde usted lo mire, la funcionalidad, la ética, la estética, van todas cogidas de la mano. Y la forma única, y se lo digo como profesor que he sido de fotografía, de bajar esas cosas es en grupo. En grupo, ¿sí? Mire, en Italia hacemos muchos. Lo siguiente, pongamos allá en grupos de 14 personas. Italia da los químicos, pero Italia no daba el papel. Italia no daba los rollos. Entonces yo les decía a las niñas, compremos una lata de película en compañía y a cada cual le corresponde un rollo. Compremos el papel, lo partimos por la mitad para que rinda más y con un sobre de papel de 10 más tenemos 20 copias, con 2 sobres tenemos 40 copias
Si son 15 alumnas, entonces cada una tiene derecho a 2 copias. En fin, hacíamos eso. Y lo hacíamos y funcionaba. ¿Ve? En las cosas de arte no se puede ir como de esa forma tan tranquila. Entonces, si pongamos somos 8, hay que comprar una lata película, darle 250 pesos. En el extranjero, en Bogotá, le vale 800. Te compra una caja de papel, le vale por ahí 600 pesos. En Bogotá le puede valer 1 millón de pesos. Entonces, si hay 8 o 10 personas dispuestas a aportar 100.000 pesos, pues sí, para trabajar ahí y para crecer y para madurar y para crear proyectos. Por ese lado, los marcos, hay 2 formas. Mire, esos marcos que están ahí han sido comprados en sitios donde los desechan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo con los marcos? Los lijo, los pulo, los arreglo. Si usted está en capacidad en su casa de tener una mesita para tirar línea y arreglar, pulirlo, ahí va. O si lo quiere de una forma, digamos que con una estética distinta y más, entonces están los de aluminio. Pero olvídese de decir que va a mandar en mercado $80.000. Con esos $80.000 pueden ser tranquilamente 3 o 4. Bueno, mire, la fotografía no nace todos los días, olvídense de eso. Hay días en que usted está sentado todo el día así, escuchando música y no va a hacer nada de fotos. Generalmente yo, en las horas en que más hago fotos, sería más o menos entre las 6 y la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque a veces está muy tranquilo, ya escuché música, vi una película, en fin, o me puse a mirar en alguna página cómo hacer un bodegón, algo diferente, y me invento otra cosa, en fin. Esos procesos normalmente son lentos y necesitan mucha tranquilidad. Si usted debe el arriendo y mañana tiene que pagar servicios y no tiene plata, olvídese de la fotografía. No funciona, ¿sí? Tiene que tener algún rubro dado para poder estar tranquilo y hacer cosas, ¿ve? Y eso en ese aspecto específico, ¿no? Y por lo general, pues, en la fotografía macro y en la fotografía exacta, pues, hay fotos por todos lados, la verdad. Una hoja, la textura de una lámina metálica, un pedazo de tela, un triple, lo que sea. Y desde luego uno va construyendo. Y yo muchas veces hago lo siguiente: tomo la foto completa, la tomo en color. Cuando veo que la imagen es lo suficientemente pulida, paso la cámara a blanco y negro. Y cuando veo la digital, que es muy pulida, hago una placa 4x5. Bueno, ya voy mucho más firme. Eso lo hace cualquier fotógrafo que crea que tiene responsabilidad sobre la imagen. Usted ve a los gringos, a los europeos, salir con una camarita chiquita, incluso con el celular, y antes de tomar la foto final, visualiza, en el caso del paisaje, predeterminan una foto, y después la toman en placa. Porque casi todos salen con cámaras de placa y con cámaras de rollo 120. Es muy poco el fotógrafo que salga con una cámara de 35 milímetros. En realidad es verdad. Entonces, primero hace eso, visualizar la imagen, hasta con el celular a veces. Bajo por ahí, camino, miro las hojas, casi. Digo, mañana por la mañana madrugo y tomo esas fotos y lo hago. Pero no hay, digamos, un estándar específico de tengo que hacer esto. O sea, ya en el caso de la marquetería, sí, me dedico tardes enteras, voy armando. Hoy tengo la plata de los vidrios, entonces voy a comprar los vidrios, normal, voy armando, los lijo, los cuadro, después ensamblo en cartón, porque la foto que planita, en fin. Y por decir algo, mañana no tengo nada que hacer, entonces, como ayer, armé esos dos que están allá, el bodegón y la montaña de ese lado. De momento tengo 14 para ensamblar. Ahí tengo los marcos, me faltan vidrios, pero toca de a poquito, que como que eso no le interfiera en su economía diaria, ¿no? Porque es que ya un vidrio a veces la mañana le da 8.000 pesos, ir y traerlo, limpiarlo, montarlo. Son procesos, ¿no? Como todo en la vida.